tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo tendré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Desde el nacimiento del reggaetón, que surgió en los barrios menos privilegiados de la sociedad de Puerto Rico, son muchas las historias o cuentos que asocian a cantantes como Wisin y Yandel, Don Omar y Vico C al mundo oscuro del narco. Uno de los casos más notorios fue el de el cantante de reggaetón Nicky Jam, cuando salió en un video manejando un Lamborghini de Víctor Alfonso Mosquera, un patrón de una facción del clan Usuga. Otro que se vio envuelto fue el astro del reggaetón Ozuna, quien también se vio involucrado con estos personajes, dicho por el hermano del finado en la corte, ya que andaba con alias el Tonka, quien fungía como su guardaespaldas cuando salían a eventos dentro y fuera de Puerto Rico. Tonka, quien era un importante bichote de una de las gangas más peligrosas del sector de Cantera. Inclusive se supo después de investigaciones que andaba con el afamado personaje el día que fue atacado por miembros de su propio grupo para arrebatarle el poder, perdiendo la vida en el acto. Ozuna tuvo que correr por su vida. La policía encontró un vehículo de alta gama que abandonó en la escena, donde fueron recuperados documentos personales del artista y una suma de dinero indeterminada. Una noche del 2010, Wilmer Alicea Curras, mejor conocido como Baby Rasta, salió de un estudio donde había estado grabando uno de sus éxitos llamado La La La, y fue atacado en una avenida cuando un grupo de individuos le zumbaron con AK-47 a su carro. En el atentado se detonaron múltiples rafagazos. Baby Rasta fue herido en el abdomen, brazo y muslo derecho. Las personas que andaban con él también resultaron heridos. En tiempos pasados, a Baby Rasta y a Kendo Caponi se les señaló de pertenecer a la organización del productor de reggaetón y bichote puertorriqueño Mario M. Montañez, alias M. El Mago, quien era el dueño de M Music, donde ellos habían hecho varias producciones, y quien fue asesinado en la cárcel. Austin Santos, Arcángel, nació en Nueva York en el 1985, pero casi de una vez se tuvieron que mudar a Puerto Rico. Al nacer Arcángel, su madre sacrificó su carrera musical para criar a su hijo. Carmen, la madre, pertenecía a la famosa banda de merengue Las Chicas del Can. Arcángel se crió en uno de los lugares más pobres y menos privilegiados de San Juan. Así fue como con sus letras narraba las vivencias y el entorno que lo rodeaba. Arca, a lo largo de los años, ha sido relacionado con varios afamados narcos, uno de ellos conocido como Omar Calma, un bichote. También en el juicio de otro narco, conocido como alias Cascote de la Perla, este lo acusó de haber trabajado para otro narco en sus inicios. También estaba presente cantando en la boda de Camilo Torres, alias Fritanga, un narco colombiano que fue arrestado en plena boda, siendo detenido Arcángel junto a Joel y Randy para fines investigativos. Ñejo, por su lado, creció en Ponce. Era un niño gordito y se acomplejaba por su forma. En varias de sus canciones se hace bullying él mismo, y gracias a su talento en el rap y a su hermano que siempre estuvo ahí, fue cobrando notoriedad en el caserío hasta ser reconocido en casi toda la isla. El uso de estupefacientes como marihuana y la coca llegaron más tarde, cuando ya estaba sumergido en el mundo de la música. A medida que la fama va elevando a estos artistas de reggaetón, estos tuvieron muchos roces con la justicia. Ser famoso hace que muchos artistas se crean intocables y crean que pueden hacer lo que les da la gana, y que en muchos de los casos pueden abordar en algún tipo de estimulante el dinero y la fama. Es la droga más poderosa. Uno de los mejores artistas de todos los tiempos, en 2002, Tempo, fue encarcelado por distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas. Lo condenaron a 24 años. Luego la sentencia se bajó a 11. Según el libro El Poder del Narco, escrito por el periodista Rafael Núñez, Wisin y Yandel y Don Omar aceptaron dinero de narcos de Puerto Rico. Entre ellos
Angelo Millones el Buster y Coco Blin Blin, los capos con más poder de todos los tiempos en Puerto Rico. Además, también usaban sus casas y carros para grabar videos, casas donde los capos realizaban actividades ilícitas, según el FBI y la DEA, y la policía local los investigaron por lavado. William Omar Lamdrón, Don Omar, lo detuvieron y arrestaron en el frente de la casa de su mamá. En el vehículo se encontró un arma y sustancias controladas, la conocida como marihuana. Don Omar admitió para una revista en México que le gustaba todo lo relacionado con la mafia. Se refería al tema. También en el operativo en el que se detuvo al bichote Alex Trujillo se encontró un carro a su nombre. Por otro lado, la policía lo relacionó con el ya fallecido productor de reggaetón y narcotraficante José Coquito López. En 2011, Cosculluela, el afamado cantante de reggaetón, fue directamente acusado por el jefe de la policía de Puerto Rico, José Figueroa Sancha, de lavar dinero de Angelo Millones, quien lavaba dinero ayudando e invirtiendo en artistas de reggaetón. Además, cantó en un concierto en Carolina, Puerto Rico, junto a varios hombres armados, con rifles, y esto fue lo que él dijo en su defensa: si hay gente en la tarima, no lo puedo controlar. ¿Qué iba a hacer? ¿Decirles que se bajen? No los conozco, no soy de ahí, explicó en una entrevista el Príncipe, como se hace llamar. José Alberto Abreu, mejor conocido como Yomo, cantante y arreglista de reggaetón, en 2013 fue agredido a balazos 2 veces en San Juan, Puerto Rico. Junto a él viajaba Roberto Rosado Rivera, un expresidiario quien había cumplido una pena de cárcel por asesinato. A Yomo se le encontró una porción de sustancia controlada. Yomo dijo que era del amigo. En un caso parecido, Rakim, del dúo Rakim y Kenway, cantante de reggaetón, fue atacado junto a sus amigos a la salida de un bar en San Juan, resultando con heridas leves. En el 2012, Arcángel, De La Ghetto, Joel y Randy, Ñejo y Dálmata fueron contratados para una fiesta. La fiesta era la boda del capo colombiano Fritanga. Randy dijo a la prensa, defendiéndose de acusaciones que los vinculaban con el narco, diciendo que nadie está exento de esto. Le ha pasado a otros artistas. Pero como el reggaetón está de moda, somos los más vulnerables. Somos los más contratados. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo te atreví bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Salí temprano, estaba gris el día. Yo sabía que ese día algo a mí me pasaría. Seguí pa'lante como un león. Entré a la iglesia en busca del perdón. Jesucristo, Hijo de Dios, líbrame de todo mal. Pero qué pena, ni Cristo ya podía hacer nada. Yo fui arquitecto de mi destino. Por eso pulgo una condena, estoy jodido. Se me tiraron federales y estatales. Tenían videos y muchas pruebas irrefutables. Puf, se me fue la luz. Tanto camino de victoria termina como una cruz. Y yo no sé lo que me pasó, estaba